la clase de hoy y voy a compartir mi pantalla. Okay. Ok, me comentan por favor alguno de los compañeros o tú misma, Angie, si se puede ver la pantalla, por favor. Sí, sí, se ve. Perfecto. Chicos, hemos llegado a nuestra última clase de APA. Hoy vamos a estar viendo el tema de gestores de referencias, sobre todo el de Zotero y Mendeley. Antes de empezar con ello, les quería dar un poco de información al respecto. Estos gestores de referencias bibliográficas son una serie de programas que nos van a ayudar a crear, mantener, organizar y dar forma a las referencias bibliográficas. Recordemos que durante las dos últimas clases hemos estado viendo todo el tema de citas y referencias, que como lo hemos mencionado bastantes veces, son dos aspectos que van muy de la mano y que no deben desligarse el uno del otro. Entonces, estos gestores de referencias nos van a ayudar con esos dos aspectos, tanto con citas como con referencias, porque, como sabemos, son complementarios, ¿no? Lo mencionábamos ya la clase pasada, que si se coloca una cita en el texto, esta cita inmediatamente también tiene que estar referenciada al final en nuestra lista de referencias, al final de nuestro documento. Y lo mismo con las referencias. Si vamos a referenciar algún artículo o documento, es porque previamente o estamos teniendo o tomando en cuenta que lo vamos a citar en nuestro documento. No puede sobrar ni faltar ninguno de estas citas en las referencias y a la vez no puede sobrar ni faltar ninguna referencia complementando con las citas. Entonces, lo que hacen estos gestores de referencias es ayudarnos a crear, organizar toda esta información y como lo mencionábamos ayer, automatizar un poco más el proceso. Además, son muy versátiles, dado que van a tener una variedad de formatos, incluyendo el formato de APA en esta séptima edición. Recordemos que no habíamos recomendado usar el sistema de referencias de Word, porque el sistema de referencias de Word trabaja solamente hasta APA sexta edición. Entonces, en este taller, como estamos viendo lo que es todo el tema del manual en su séptima edición, no podemos apoyarnos en Word en ese aspecto, lo hemos tenido que hacer de manera manual, como lo trabajamos la clase de ayer y antes de ayer. En cambio, estos gestores de referencias sí van a tener la posibilidad de contar con una variedad de formatos, incluyendo el de APA en su versión más actualizada, que es la séptima edición. Pero uno de los aspectos más importantes de Zotero, Mendeley, entre otros, es que van a poder recopilar y compilar la mayor información posible en un solo programa. Por otro lado, van a ser compatibles con Word, que es de los procesadores de texto que más utilizamos. Creo que todos utilizamos Word para hacer nuestros trabajos y estos programas son compatibles con Word. Entonces, va a facilitarnos mucho el trabajo en cuanto a citaciones y referencias. Bien, como les mencionaba, entre los más populares y los que vamos a ver el día de hoy está Mendeley y Zotero. Voy a empezar con Mendeley, que es este de aquí. El programa es completamente gratuito y lo vamos a poder descargar entrando a una página de internet. Yo lo tengo localizado por aquí para que puedan ver más o menos cómo es el proceso al momento de descargar el programa. ¿Ok? Van a entrar a mendeley.com o pueden buscar y googlear descargar Mendeley, etcétera, y nos va a dirigir a esta ventanita de aquí, a esta página de aquí, donde como podemos nos da la opción de descargar el Mendeley para el escritorio de Windows. Yo ya lo tengo descargado. A ver, un ratito para que lo vean. Es este de aquí. Este botoncito rojito que dice Mendeley es así como se descarga. No hay ningún problema, es completamente gratuito y como les mencionaba, es compatible. Lo que sí hay que tener y prestarle bastante atención es que, como les voy a enseñar en un ratito, el Mendeley debe ser compatible con nuestro procesador de textos, es decir, con Word. Y para ello tenemos que asegurarnos también de estar activando la extensión para el Word para que nos aparezca
así, el Mendeley por aquí. Luego vamos a ahondar un poco mejor en las opciones, etcétera. Pero desde ahora ya les indico que el programa se puede buscar en internet, lo buscamos como Mendeley, lo descargamos a nuestro computadora, a nuestra laptop, etcétera, y va a ser completamente compatible con Word siempre y cuando activemos la extensión para el buscador y para el Word mismo también. ¿Ok? Mendeley es uno de los gestores de referencias que vamos a estar viendo el día de hoy. Un segundo, por favor. Y además de este, también vamos a trabajar un poquito con Zotero. Zotero luce un poco más de esta forma. Yo, por una cosa netamente personal, prefiero trabajar un poco más con Mendeley, que tiene un estilo y una presentación un poco más moderna, que para mi gusto es mucho más amigable. Sin embargo, Zotero también es completamente válido. Él luce de esta forma. Y una vez más lo podemos encontrar en internet o buscando zotero.org o googleando simplemente Zotero, descargar, y nos va a dirigir a esta ventana de aquí, a esta página web, donde una vez más vamos a poder descargar el programa que es compatible con Mac, con Windows, con Linux, y lo vamos a poder descargar en nuestro computador o laptop y va a lucir de esta forma, como la que vemos aquí. Esta Z rojita es el logo de Zotero. Bien, yo ya tengo los programas instalados para no ahondar mucho en el tema de la instalación, pero si alguno tiene algún inconveniente, bueno, hay muchísima información en internet, es bastante amigable el proceso para descargar, bastante rápido, y lo que vamos a ver a continuación es un poco más de conocer el entorno de cada uno de estos gestores de referencias. Yo tengo aquí mi Word para poder trabajar algunos ejemplos aquí y vamos a empezar con Mendeley, que les voy a empezar a contar un poco más cómo funciona este programa de aquí. Tenemos que crearnos una cuenta para que podamos vincular la información con la que estemos trabajando a lo largo de todas nuestras investigaciones, ¿ok? Sabemos que estos programas son compatibles tanto con Internet, con Google, etcétera, como con nuestro procesador de texto de Word. En ese sentido, vamos a tener como una triangulación de información, es decir, el proceso de búsqueda en Mendeley es ahorrarnos tiempo. Entonces, en breve vamos a ver cómo funciona este proceso, pero ya les adelanto que va a estar vinculado el trabajo de tres actores. Internet, ya sea en Google, en Internet Explorer, en Firefox, etc. Nuestro Word o cualquier otro procesador de texto. Trabajemos bajo la premisa de que vamos a elaborar nuestro artículo o nuestra investigación en Word. Entonces ya tenemos cualquier navegador de Internet, el procesador de texto de Word, y vamos a trabajar con Mendeley o Zotero como gestor de referencia. Entre estos tres actores es que se van a enlazar la información de los documentos. Es decir, vamos a extraer documentos de Internet que Mendeley o Zotero los van a identificar con un proceso que ahorita lo vemos, y lo van a guardar en su biblioteca, que luce como la estamos viendo en pantalla, y a su vez este documento, si nosotros lo citamos en Word, va a aparecer ya indexado, de tal forma de que se va a automatizar la cita y la referencia. Entonces, antes de ahondar en cada paso de estos y buscar algunos ejemplos para que vean cómo funciona, vamos a conocer un poquito respecto a cómo es el entorno de Mendeley. Ok, tenemos una ventana que tiene muchísimas cosas. Yo acá tengo en esta ventana central que estoy redondeando acá con el puntero, es lo que sería nuestra biblioteca. Yo tengo ya una serie de documentos descargados, como pueden ver, porque trabajo con bastante regularidad con Mendeley. Entonces, lo que tenemos aquí es el documento en PDF, si es que lo ha obtenido así y si es que es compatible con nuestro lector de PDF Acrobat en mi caso. Vamos a tenerlo entonces esta gran librería, esta gran biblioteca
con todos los documentos que yo he podido descargar o simplemente indexar desde el navegador de Internet. Van a haber algunas funciones a las que no vamos a tocar para no hacer más complejo el proceso. Yo creo que lo más importante es que sepamos los puntos básicos de cómo utilizar ello, y ya si queremos ahondar un poco más, podemos investigar específicamente algunas funciones que nos parezcan importantes. Pero para ver aspectos básicos tenemos el gran entorno de la biblioteca, y si seleccionamos algún documento, en este lado derecho vamos a tener una vista a detalle de lo que serían los elementos que componen este documento. Entonces, vamos a reconocer algunos elementos que ya hemos visto tanto en citas como en referencias. Es decir, espero que recuerden que la clase pasada veíamos que las referencias se constituían de 4 elementos: el autor, el título del artículo o libro o cualquier material, la fecha de la publicación y la fuente. En primer lugar, ya tenemos aquí alguna información con la que se va a componer la cita y la referencia. Tenemos primero, para facilidad de la clasificación y para que el programa reconozca qué tipo de referencia va a hacer, está el tipo o la clasificación de referencia que tiene que hacer. Entonces acá tenemos una variedad de clasificaciones. Este lo ha seleccionado como libro, pero tenemos también artículo de enciclopedia, película, más abajo tenemos artículo de revista, artículo de periódico, de diarios, reportes, tesis, etcétera. ¿Ok? Entonces lo vamos a dejar en el que está, que es libro. Tenemos el título, aquí el título del libro, los autores o el autor, la publicación, en este caso es nuestra fuente, que podría entenderse también como la editorial, si trabajamos con libros, o el nombre de la revista, si estamos trabajando con artículos de revista, el año de la publicación, y tenemos a continuación más información que podemos complementar gracias al Mendeley, ¿no? Recordemos que cuando lo hacíamos y lo trabajábamos manualmente, si te trataba, por ejemplo, de revistas, nosotros le agregábamos el volumen, el número, el URL. Eso también lo hace Mendeley si detecta la información o si yo se la doy. Como vemos aquí y vamos tocando y sombreando algunos de estos puntos, vemos que esto es completamente editable. Es decir, si bien yo puedo adjuntar un documento, indexarlo, guardarlo, etcétera, esta información es flexible, no es inamovible en todo caso. Entonces yo aquí le puedo quitar el punto o le puedo decir que esta información de repente se guardó de manera automática, pero con algún error, ¿no? De repente le guardó el Perú sin la tilde y yo requiero ponerle la tilde y el punto, y entonces le puedo colocar de esa forma. Si de repente el título le pone bullying o mayúscula, o si de repente está equivocado y no es de esta forma, sino que no se trata de Chile, sino de Colombia. Entonces yo puedo modificar esa información si encuentro errores. Por supuesto, la intención es que se mantenga lo más fiel a nuestro documento y por ende que la información sea lo más veraz posible. Entonces, si yo detecto que, por ejemplo, el Mendeley cogió el año 2013, pero era un error y no fue que se publicó en el 2013, sino que se editó en el 2013 y se publicó en el 2014, esta información está errada y yo tengo que modificarla. Y por eso es que Mendeley nos da la opción de modificar e incluso agregar información. Por ejemplo, si yo acá quisiera añadir de cuántas páginas estoy hablando, o si quisiera detallar la cantidad de páginas de donde voy a extraer la información, también lo puedo colocar. Como verán, se puede colocar también el URL y demás especificaciones que yo puedo proveer si es que el Mendeley no lo hace de manera completa. Nos dan la opción de también agregar información adicional si nosotros queremos. Además, Mendeley nos permite visualizar nuestro documento. Entonces, yo, por ejemplo, tengo aquí todo el documento en una vista previa, además de poder, por ejemplo, tener otras alternativas de
ya que funcionan más como un lector de contenido. Entonces yo voy a poder, como vemos aquí, agregar notas, resaltar, agregar algún color. Entonces, por ejemplo, me parece importante que nos den estas alternativas también para que tengamos un programa que sea bastante completo. Es decir, yo no tengo que irme a un lector como Acrobat, que es el lector de PDFs, sino que aquí mismo puedo trabajar la información. Hay algunos documentos que nos van a permitir hacer eso, hay algunos que no, pero es importante saber que contamos con esa opción. Entonces, yo voy a poder abrir diversos documentos y poder visualizarlos de la forma que van a ir apareciendo aquí. Yo puedo, como les decía, visualizar ya, agregar notas, resaltar, etcétera, que son algunos elementos que nos pueden servir y nos pueden ayudar a los investigadores a hacer un poco más fácil el trabajo. Por ejemplo, si queremos ir leyendo y resaltar alguna cita que nos parece importante o algún extracto que nos vaya a servir más adelante, lo podemos ir haciendo también a través de Mendeley y de Zotero. Algunas otras Tengo una opciones que... consulta. Sí, Diana, te escucho. Disculpe, como mi internet estaba buteando y se fue por un momentito y nuevamente he regresado. ¿Cómo hago para que, o sea, usted ya tiene una base de datos, correcto, con Mendeley? Ahora, ¿cómo yo hago para ingresar esa base de datos al programa? Sí, como les mencionaba, yo ahorita les estoy haciendo primero un recorrido para que veamos Ah, las correcto. opciones más importantes. Luego vamos a ir a internet y vamos a hacer todo el proceso de cómo indexar una información, un nuevo documento, como si trabajáramos de cero una biblioteca. ¿Ok? Ya, No hay maestra, problema. ya, disculpa. Como No, se no fue hay el problema, no internet, hay problema. pensé que la había explicado ya. Ya, mis, gracias. Vamos a, entonces, entre otras opciones que me parecen importantes para ver y trabajar con orden también, porque como verán, aquí yo tengo todos los documentos en un pequeño desorden. Lo podemos ver en este lado izquierdo, algunas alternativas para ordenarnos un poco. Por ejemplo, en un momento yo voy a empezar a agregar algunos datos algunos documentos para que practiquemos, y esos se van a posicionar en esta opción de aquí de añadidos recientemente. Lo que también nos puede servir es si seleccionamos algún documento como favorito. Entonces vamos a poder organizarnos mejor. Si yo le doy a la estrellita, se va automáticamente a ir a nuestros favoritos y nos va a aparecer de esta forma. Una vez más, aquí también podemos, vemos la información desagregada y también la podemos modificar sin ningún problema. Otra cosa que nos puede servir para ordenarnos mejor es crear alguna carpeta. Entonces, si de repente yo estoy con algunas, si quiero separar por autores, si quiero separar por temáticas, o si estoy trabajando con dos investigaciones a la vez y quiero lidiar primero con una y organizar en la otra la información que pertenece a la otra, puedo crear también un nuevo folder. Entonces le pongo, por ejemplo, ejemplo 2, y vemos que tenemos aquí una biblioteca que está vacía, no hay ningún documento seleccionado. Si yo me voy a todos mis documentos y selecciono, por ejemplo, lo puedo poner ya en mi carpeta de ejemplo 1 o ejemplo 2 y ahí vamos ya ordenando nuestra información. ¿Ven? De esta forma, entonces, podemos ir trabajando con un poco más de orden nuestros documentos. Bien, de esta forma entonces tenemos una vista preliminar de lo que es la pantalla y algunas de las opciones más importantes en cuanto a Mendeley en el mismo programa. Pero, como ya les había adelantado, Mendeley no funciona solito, es decir, su utilidad, su propósito no radica y no es tan importante esto que vemos ahorita, sino que se vea de una manera más palpable en nuestro Word y en nuestra búsqueda por Internet. Entonces, yo ya les había comentado que aquí tengo un Word y que para que trabajemos de manera y que esté compatible el Mendeley con el Word, tenemos que agregar una extensión que la podemos buscar también en Internet. Me parece que sale de manera automática cuando se descarga Mendeley, pero es buscar la opción de que sea compatible con nuestro Word. Cuando hagamos ese proceso, en el panel de referencias, que ya les había dicho que tienen que familiarizarse mucho con él,
nos va a aparecer, es decir, yo entro a Word y tengo este inicio, pero si me voy a referencias, voy a ver en el centro ya un pequeño menú que se va a ver gestado y creado a partir de que yo me haya instalado Mendeley en mi computadora y que haya habilitado la opción de que sea compatible con mi Word. Entonces, al momento Ya. de abrir nuestro Word, Luis, también una debemos abrir nuestro consulta. Mendeley. Yo hice el procedimiento, pero tengo instalado el Mendeley, pero no me aparece en la, o sea, en mi computadora figura, pero no me aparece en la referencia, así como lo tiene usted. En ese caso, tenemos que buscar la opción de que habilitar alguna extensión o no me acuerdo ahorita el proceso exacto que yo seguí para la instalación en el Word, pero creo que cuando lo instalas te da la opción de que sea compatible con tu Word. Entonces, al abrir Mendeley, automáticamente también se figura aquí en el Word. Voy a buscar alguna guía de instalación para pasárselas. Yo creo que tengo una por ahí en mis archivos y se las comparto al WhatsApp para que puedan realizar la instalación sin ningún problema y ver si hay algún error, solucionarlo para que tengan, así como me aparece a mí, en referencias, en este menú de aquí en el centro me sale las citaciones automáticas de Mendeley y me van a aparecer ya aquí varias opciones. Y como vemos, aquí uno de los aspectos más importantes es seleccionar el estilo. Vamos a seleccionar APA séptima edición. De esta forma, sabemos que nuestras citas y referencias van a estar gestionadas basándose en el estilo de APA en la séptima edición. Otro de los aspectos más importantes es la opción de insertar cita y a su vez de insertar bibliografía como aparece aquí. Ok, vamos a ir entonces ahora a nuestro navegador de internet para que veamos cómo luce Mendeley en nuestro navegador, que también tenemos que habilitar la opción para que ello figure en nuestro navegador de internet seleccionado o predilecto. ¿Ok? Voy a cerrar esto de Mendeley y Zotero y voy a minimizar esto un poco para que no cause confusión con las ventanas emergentes que a veces se crean. Ok. Yo tengo por aquí, perdón, yo tengo por aquí una ventana ya de mi navegador, yo uso Google Chrome, y como ven aquí en la parte superior, tengo el loguito, que es este primer cuadradito rojo, que me figura de Mendeley, ¿ok? Hagámosle caso entonces a este logo de aquí, yo lo he habilitado en extensiones para que esto funcione de esta manera y se cree aquí la información. Cuando lo tocamos, es que va a surgir todo el proceso de que se añada a la biblioteca. Como ven, yo he buscado ya un artículo para poder, y tengo varios ejemplos más para poder trabajar con ello, pero, por ejemplo, nosotros nos vamos a Google y al buscar aquí algún artículo es lo que nos va a llevar a esto y automáticamente lo vamos a poder indexar a Mendeley. Para que nos figure esta ventanita de aquí, hemos debido de crear, como saben, tener el programa descargado, habilitar la extensión, tener un usuario y una contraseña, etc. Pero bien, una vez listo este tema de aquí, nos va a salir esta ventanita al hacer clic en el loguito de Mendeley y va a llevarnos a nuestra biblioteca, que es lo que hemos visto ya aquí abajo en la parte, cuando hemos estado conociendo un poco el entorno de Mendeley. Como ven, aquí sale mi nombre, entonces ya estamos seguros de que se va a direccionar este artículo de aquí a mi biblioteca. Como ven, me figura acá como informe y me sale el nombre, entre algunos otros detalles, como también me da la opción de indexarlo como página web. Yo lo que quiero es que lo guarde como artículo. Entonces, lo puedo añadir sin hacer ningún cambio y hacer los cambios como lo hemos visto ya en nuestro gestor de Mendeley. O también lo puedo hacer aquí al lado de la plumita. Entonces, repitamos la información para que esto nos quede claro.
yo busco algún artículo, algún PDF, algún libro, etcétera, que requiera para mi investigación. E inmediatamente me voy a la parte superior en las extensiones, ya habiendo ubicado mi documento, sabiendo de qué está compuesto y que la información me va a servir. Le doy al logo de Mendeley y me va a dar dos opciones. Me va a aparecer aquí lo primero, que Mendeley detecta que esto es un informe, yo puedo estar de acuerdo o no, y también me da la opción de indexarlo como página web, que ya sabíamos que también lo podemos hacer así, citar una página web y referenciar una página web, ya lo hemos visto. Y como les mencionaba, yo puedo añadirlo a mi biblioteca de esta forma, de manera automática, y como lo da Mendeley, con este título, con estos autores y con la denominación de informe, y modificarlo en mi Mendeley al momento de que se descargue y yo pueda modificarlo aquí a la derecha, o lo puedo hacer de manera en este mismo momento. Para hacerlo alguna modificación que a mí me parezca que falta adecuar o cambiar, voy a darle clic a este lapicito que está aquí. Y entonces me van a desagregar una serie de opciones que es como un menú pequeñito de lo que tenemos ya en el programa como tal. Entonces, en tipo de referencia, yo le voy a decir que esto no es un informe, que esto es un artículo de revista. Vamos a ver si me da la opción. Entonces le doy artículo de revista, ¿ok? Desde ahí ya estoy cambiando los parámetros que Mendeley utilizaría al momento de hacer tanto mi cita como mi referencia. Sobre todo, los cambios los vamos a ver en referencias, como bien lo sabemos. Los autores están correctos. Se inserta de esta forma: primer autor, nombre, apellido, perdón, primer nombre, un enter. El segundo, si hubiera un tercer autor, le damos un enter y lo ponemos de esta forma, ¿ok? Pero si tenemos solamente dos, lo colocamos así y ya está. Yo puedo ponerle el nombre de la revista si es que la localizo. Puedo poner el nombre de esta revista, por ejemplo, se llama Orientando. Le vamos a añadir la información para que esté lo más completa posible. El año lo podemos localizar por aquí. Vamos a buscar si tenemos el año por aquí. A ver. Creo que... A ver, voy a cerrar esto y vamos a ver si tenemos el año por aquí. Esto, al parecer, no tiene un año establecido, entonces le vamos a... bueno, en la parte superior, aquí, nos sale que fue en el 2017. Entonces, de eso también a veces nos podemos ayudar. Son algunos truquitos con el que nos podemos ayudar. Esto fue en el 2017. Lo vamos a dejar así, pero vemos que le podemos agregar la numeración de las páginas, cuántas páginas se trató, si hubo volumen, emisión, el mes, el día, le podemos agregar la URL si contamos con ella, se lo vamos a colocar. Y entonces de esta forma ya estaríamos aumentando la información y modificándola. Acordémonos que de un primer momento nos salió como un informe y nosotros queríamos denominarlo como artículo de revista. Entonces, cuando estemos conformes con la información que hemos modificado, que hemos cambiado y que ya sabemos que está lo más acorde posible con la información, lo más integral, le vamos a dar añadir. Y como vemos aquí, se va a colocar un pequeño 1 en la parte superior y luego nos van a aparecer dos checks de que se guardó tanto el PDF en nuestra biblioteca como que se guardó la información para hacer la referencia. Vamos a ver que todo está sombreado y ya no puedo modificar nada, al menos en la página de internet que estoy viendo ahorita. Le voy a dar cerrar y voy a minimizar esto para que podamos ver que aquí, al darle al botón de actualizar, lo vamos a poder ver ya en nuestros, en este momento se va a ir actualizando. Aquí se va a cargar un poquito, va a demorar el cargar, pero ello va a aparecer justo aquí en nuestros documentos de recién añadidos. Vamos a poder ver ya la información con la que hemos estado trabajando ahorita. Bien, vamos a seguir con algunos ejemplos más mientras esto carga un poquito. Cuando termine de llenarse la barrita verde, vamos a darle al botón de aquí que dice Sync, que viene de sincronizar, y entonces la información que hayamos añadido
se va a actualizar y va a estar agregada, y vamos a poder visualizarla así como vemos los documentos que les he enseñado ahorita, como por ejemplo estos de aquí, los vamos a poder ver también de esta forma. ¿Ok? Vamos a esperar un ratito que cargue esto, mientras yo les enseño por aquí, por ejemplo, este de aquí que es una guía, por ejemplo. Podemos ver que se trata de una guía del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, que fue generada, vamos a buscar en qué año se creó esto, en el 2008 fue la primera edición. Entonces vamos a darle una vez más al botoncito de Mendeley para que se genere la información en esta pequeña previsualización y podamos hacer los cambios pertinentes. A ver, esperemos que está un poco lento esto. Pero como vemos, esto va a facilitarnos un poco la vida al momento de hacer referencias y citas, para que la información que estemos buscando en nuestro internet se guarde en una base de datos, y esta base de datos a su vez redigera toda la información a nuestro Word. Entonces aquí veo que está un poquito desordenado. Lo identifica como libro, eso está bien, porque son bastante similares el informe del libro al momento de hacer la referencia en estilo. Entonces esto dice guía para el mejoramiento institucional lo vamos a poner en minúscula. Esto me parece que vamos a ver si tiene autores o si lo hizo de manera corporativa el ministerio. Parece que parte del ministerio, a ver, vamos a verlo despacito. Sí, parece que fue del ministerio. Entonces le podemos poner el autor como corporativo, Ministerio de Educación Nacional. Sabemos que esto se creó en el 2008. Vamos a ver si hay alguna otra información que nos pueda servir por aquí. Ya no. Entonces lo que podemos hacer es colocar también el URL para que puedan ubicarlo de todas maneras. Lo podemos ubicar por aquí, a ver si nos da la opción. Miren, detecta automáticamente el ICBN, que también en cuanto a libros es de bastante ayuda. Acá tenemos el URL, lo podemos colocar. A esto me refería, el ICBN, que en cuanto a libros es como el DOI de las revistas, y lo añadimos a nuestra biblioteca para ver cómo se genera. Una vez más vemos que se está generando aquí un pequeño 1, y se da el checkcito para ver que ya está colocado en nuestra biblioteca. Uf, Dios, esto tiene para rato. Bueno, vamos a ver cómo funcionaría esto de... Sí, Diana, te escucho. Disculpa, allí te pedía el número de páginas, no es necesario colocarle porque tenía, y como ahí se veía que tenía 154 páginas. No es Sí. necesario colocar la página. No, cuando hablamos de libros, recordemos que el formato es un poco más opcional. Contar con la editorial, con el título, con la fecha y con el nombre son los 4 elementos básicos. Como vemos, nos dan las opciones de colocar todos los detalles que queramos, el volumen, el número de edición, el número de páginas. Eso ya parte de uno, es decir, si uno quiere dar más información al lector, lo puede hacer, pero recordemos que los 4 elementos básicos en una referencia son autor, fecha de la publicación, título del libro, del artículo o del material, y la fuente, ¿verdad? Entonces, contar con esos 4 elementos es más que suficiente. Paloma, una consulta. Sí, Rosario, te escucho. Es decir, que no es necesario, porque antes sí, ¿no? Había que poner, en las ediciones anteriores había que poner número de páginas, total de páginas del libro, por ejemplo. O sea, ahora ya no. No, Con esos 4 es suficiente. recordemos que la información del número de página es parte de lo que APA lo reconoce como la fuente, como el elemento fuente. Entonces, en este elemento fuente está la editorial, en el caso de ser un libro, podemos tener en el caso de la revista el nombre de la revista, el volumen, el número, la edición, los números de página, etcétera, ¿no?
muchas veces va a ocurrir que no vamos a contar con la información total o no va a ser requerida. Entonces, es opcional, es completamente opcional colocar el número de páginas totales en un libro. En la referencia, ¿no? Exacto, en las referencias. Ya, Sí. listo, gracias. Ok, entonces, para ver un poco cómo es el tema de citas y referencias en nuestro Word, trabajando con nuestro Mendeley, vamos a ver que hemos guardado una serie de artículos y a lo largo de nuestra investigación los vamos a ver coleccionado aquí en nuestro Mendeley. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, si quiero citar alguna información, voy a hacerle clic aquí a insertar citación. Recordemos que para ello vamos a tener que tener abierto el Mendeley para que pueda detectarlo, ¿ok? Abrimos nuestro Word y automáticamente también debemos abrir nuestro Mendeley. Y yo voy a buscar por aquí a este de aquí de Cáceres. Quiero citar a este autor. Entonces veo ya, le doy clic y veo que automáticamente me va a dar una previsualización de lo que sería mi cita. ¿Ok? Me sale el apellido del autor y el año. Entonces le voy a dar a aceptar y me va a salir esta información, Cáceres y Salazar 2013. Esto sería ya una primera cita, es decir, yo coloco la información aquí y esto es lo que estaría citando. Recordemos que esto es un ejemplo, pero tenemos que tener en nuestros documentos el tipo de letra, la fuente, el interlineado, etc. Pero para que vean cómo funciona Mendeley, vamos a ver que se va a sombrear de esta manera. Una vez más vamos a hacer un segundo ejemplo para que vean cómo funciona Mendeley, ¿ok? Vamos a insertar citación en el panel de aquí, estamos en referencias, insertar citación, y yo voy a buscar, por ejemplo, este Álvarez de aquí. Me va a salir Álvarez 1999, le doy OK, y me sale una vez más la cita. Ok, para armar entonces con nuestras, vamos a poner acá un tercer ejemplo, y le vamos a dar insertar citación, le vamos a poner, por ejemplo, este de aquí, le damos OK y nos sale una vez más la cita. Entonces digamos que yo ya tengo a lo largo de todo mi documento una serie de citas ya hechas con Mendeley. ¿Cómo hago para insertar mi bibliografía o mi listado de referencias en base a esta información? Le voy a dar en el mismo menú donde inserté mi cita, le voy a dar aquí al librito abierto que dice insertar bibliografía. Y vamos a ver que automáticamente se va a generar nuestra pequeña lista de referencias de esta manera. Y vamos a ver que los datos y las personas a las que yo cité me van a aparecer automáticamente en nuestra lista de referencias con la información que tenga el Mendeley. Entonces, si por ejemplo de Álvarez solamente se tiene el año, el autor, perdón, el año, el nombre y la fuente en un URL de Google Books, va a aparecer de esta forma. En el caso de Cáceres, la información es distinta. Y, por ejemplo, sabemos que Delfín está siendo colocado de esta forma también, ¿no? Es decir, con la Paloma. información que maneja Paloma, una el Mendeley. consulta. Paloma, Sí, Alexander, te escucho. Paloma, tú arriba en los ejemplos, el primer, segundo y tercer ejemplo, sale la referencia, perdón, la cita, pero en el formato de citas de contenido, ¿no? No sé si me dejo entender. Antes del autor aparece el Sí, la paréntesis. información, exacto. Aparece el paréntesis. Por ejemplo, detrás de Álvarez aparece el paréntesis, detrás de Cáceres el paréntesis, detrás de Delfín el paréntesis. Ajá. Pero eso entiendo que es cuando la cita se hace centrada en Hacia el final contenido, del texto, del párrafo. al final del texto. ¿No tiene la opción también cuando es centrada en el autor? Sí, mira, si podemos hacer un tercer ejemplo, lo podemos modificar, no hay problema. Miren, vamos a trabajar con este, por ejemplo. Se va a insertar de esta forma, pero por ejemplo, si yo quiero poner mi información de este lado del texto para hacer la cita con énfasis en el autor y no en el contenido, que creo que es a lo que se refería. Estas tres anteriores vemos que empezamos con el contenido y acabamos con el autor. Si yo quiero empezar aquí, no hay problema. Puedo quitarle el paréntesis aquí y añadirle aquí
y de esta forma me va a salir esta ventanita emergente porque lo he editado de forma manual, pero me sale mantener la citación, la edición de la citación, y le doy a mantener, y entonces de esta forma me va a aparecer de esta forma, y yo voy a tener el énfasis en el autor, no hay ningún problema. Ok, Esto igual se perfecto. va a mantener sombreado porque seguimos manteniendo como que la información indexada a Mendeley. Entonces ahí podemos jugar con qué nivel o qué tipo de citas estamos utilizando. Como yo he agregado una cuarta cita a mi documento, vemos que no está actualizado aquí. Entonces le voy a dar a refresh o actualizar, y vamos a ver que se va a actualizar automáticamente hacia aquí abajo mi última referencia agregada. ¿Ok? Esto es un artículo de revista, como vemos, tiene el nombre del artículo de manera normal y el formato de la revista en cursiva. Asimismo, si yo quisiera hacer alguna modificación a alguno de estos datos, por ejemplo, a Álvarez le quisiera poner que no fue en el año 1999, que hubo un error y fue en el año 1998, voy a mi ventana de mi programa de Mendeley y voy a buscar aquí a Álvarez, y vamos a ver entre los muchos que hay, Dios, vamos a tratar de, bueno, vamos a coger este de aquí de Miranda, y vamos a citarlo aquí para que veamos a los que quiero llegar. Vamos a poner aquí cuarto ejemplo, o quinto creo que ya. Entonces, yo poner, por ejemplo, aquí Miranda, creo que este era, ok, Luz Miranda. Okay. Entonces, vemos que se va a añadir automáticamente, sin que yo haga nada, se añade ya a mi lista de referencias. Pero, por ejemplo, a lo que iba es que si encuentro, por ejemplo, algún error aquí, y no es en el año 2016, sino en el 2018, esta información aquí está errada. Entonces vamos a tener que darle actualizar, y vemos que automáticamente se actualizó al 2018, e igualmente en mi referencia también se cambió a 2018. Entonces, No, vemos que hay Paloma, una varias consulta. opciones. Sí, Jorge, te escucho. Paloma, a ver, con respecto al Mendeley, dos temas. El primer tema, con respecto a la lista de referencias, específicamente en Cáceres, ya, bueno, está citado autores latinos, está citado en español, pero sin embargo sale ese signo, Sí. uno, y luego veo que también después de Perú dice UNESCO. Y Ujú. creo que eso, bueno, lo está tomando porque también te quería preguntar, Sí, el Mendeley que tú has descargado es en inglés. ¿Se sí, puede está en descargar el inglés. Mendeley en castellano? Me parece La que primera ahorita pregunta. la única opción es en inglés. No estoy segura de si haya versión en español. Ya. Pero además, esto de aquí lo podemos modificar también, me parece que en el mismo documento de aquí. Pero vamos a tratar de buscar la opción de, si detectamos algunos de esos errores, corregirlos manualmente, que para eso nosotros somos conscientes, y por eso les decía la clase pasada de saber manejar nuestras normas APA. Si bien esto nos ayuda porque nos facilita muchísimo el trabajo y lo hace más automatizado, si detectamos algún error que nosotros conocemos, lo podemos cambiar y modificar y no va a haber ningún problema al respecto. Voy a asegurarme de ver si hay alguna versión de Mendeley en español. Yo he venido trabajando con esta versión en inglés, pero lo puedo buscar y lo comparto con ustedes en el grupo si es que lo encuentro, junto con el manual de instalación tanto del Mendeley como del Zotero. Voy a pasar ahora de que ya hemos Paloma, visto, la segunda consulta sí, es al trabajo, si se pudiera, a ver, tú dar un ejemplo de un trabajo un poco más organizado. Por ejemplo, en el sentido de que cuando haces las referencias y te vas al Mendeley, tú misma dices, no, uy, me pierdo porque vas a todos documentos, creo. En cambio, ¿cómo sería un ejemplo en donde simplemente ese es un trabajo y te vas a Mendeley y te vas a una carpeta en específica? De repente como estás les en otro mencionaba, trabajo y te vas a Mendeley y te vas a otra carpeta específica. Y vas claro, formando así un trabajo más eh, organizado. Ya no te vas perdiendo con todos los documentos que tienes en todos como, los como documentos. les mencionaba al Por principio de docu. la clase cuando vimos un poquito este tema, si bien Mendeley tiene acá la opción de una biblioteca con toda la información generalizada, tenemos la opción de crear carpetas aquí. Entonces, yo les había creado estas dos,
para que vean que, por ejemplo, si quiero crear y seleccionar algunos datos, alguna información que solo la quiero mantener en mi carpeta de ejemplo 1, me voy a todos los documentos y copio la información a ejemplo 1 y vemos que aquí ya está pasando. Entonces, de esa forma podemos organizarnos un poco mejor respecto al contenido que trabajamos. Pero recordemos que ahorita yo estoy teniendo como toda mi información para darles el ejemplo, pero si nosotros empezamos a trabajar, lo podemos hacer desde cero de forma más organizada. Es decir, empezar a trabajar, como les decía, por temáticas, por ejemplo, colocar toda la información que tenemos de un mismo autor en una carpeta o de una misma temática en una sola carpeta, y así nosotros mismos no nos vamos confundiendo y organizamos mejor nuestra información. Señorita Paloma, buenas tardes. Una consulta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, claro, Mendeley nos ayuda muy bien a organizar toda la referencia bibliográfica que se pueda tener. Mi pregunta es, si yo tengo una carpeta en mi computadora de revistas, por ejemplo, quisiera trasladar toda esa carpeta a Mendeley, ¿de qué manera lo haría? O sea, no, porque yo creo que Mendeley solamente ubica una por una nada más. No, se puede seleccionar todo, selecciona, copia y pega. No, me refiero a la carpeta como tal, o sea, así como está en mi PC para pasarlo por bloque, o sea, con el nombre de la carpeta que lo he guardado. En ese caso no estoy muy segura. Yo le recomendaría, que es el proceso que yo he usado casi siempre, es crear una carpeta y copiar la información que tengo en esta carpeta al mismo Mendeley. Entonces, es la única opción, o sea, yo para no estar copiando, o sea, directamente, para insertarlo, mejor dicho, directamente lo que tengo en mi PC al Mendeley, ¿es posible? Sí, sí es posible también. Me parece que sí nos da la opción Mendeley de exportar o importar la información de manera así generalizada. Les voy a compartir el manual que yo tengo manejando con Mendeley para que puedan ver todos esos detalles también de forma más tranquila, más pausada. ¿Ok? Para que no nos den el tiempo, voy a pasar a comentarles ahorita cómo es el uso de Zotero para que veamos algunas diferencias y también algunas similitudes entre el Mendeley y el Zotero. ¿Ok? Voy a eliminar esta información de aquí que tenía del Mendeley y voy en cambio a trabajar ahora con Zotero para que podamos familiarizarnos un poquito más con este tema. Ok, entonces yo tenía por aquí el programa ya instalado. Recordemos que también es necesario activar la opción para que esté compatible tanto en nuestro Word como en nuestro navegador de Internet. Y la ventana de Zotero luce de esta forma. ¿Ok? Tenemos aquí bastante similar la forma en que estamos trabajando. Hemos trabajado ya con Mendeley. Tenemos entonces esta panel de acá que dice bienvenido a Zotero. Yo lo tengo vacío, pero es donde se van a ir generando todas la biblioteca con todos los documentos que yo vaya llenando. Aquí al lado derecho va a estar la vista previa del documento, así como los datos desagregados, que casi bastante similar a la vista de Mendeley. Ok, yo para llegar aquí y encontrar la información en la biblioteca de Zotero, voy a irme también a Internet y voy a colocar, por ejemplo, la información de este de aquí, de este artículo de aquí. Vemos que Mendeley tiene Internet un loguito pequeñito de una M que representa la marca del programa, pero aquí a la derecha tenemos un pequeño PDF, ¿ok? Si no lo tuviéramos de esa forma, aparecería así, o a veces también va a aparecer con una hojita o también con una Z de Zotero. No, son algunas de las formas que puede tomar la extensión de Zotero, que va cambiando de acuerdo a la detección que hace él y la clasificación del documento que está detectando. Entonces, si le hacemos un acercamiento aquí, vamos a ver que nos dice guardar en Zotero. ¿Ok? Entonces, yo le doy clic e igualmente me va a salir aquí guardando en mi biblioteca. Yo para esto ya inicié sesión, etc. Vemos que el PDF se guarda, se pone de un color así ya más intenso y vamos a ver que ya está guardado en nuestra biblioteca. Eso es lo que nos dice aquí. Como vemos, a diferencia de Mendeley, no nos da la posibilidad, la chance de editarlo en la misma página web,
que eso para mí me parece bastante ventajoso en el lado de Mendeley, porque nos evita irnos hasta el programa, pero ya guardamos esto en nuestro Zotero de todas maneras, y vemos que aquí automáticamente, sin que yo le dé actualizar, sin que yo le dé sincronizar, sin nada, ya me figura el documento guardado. Entonces, aquí me sale desagregada la información, me sale artículo de revista académica. Eso es correcto, Zotero lo detectó bastante bien. Me sale el título, me sale el autor, me puede salir también la opción del resumen, me sale el volumen, las páginas, y toda la información que yo quisiera agregar también lo puedo hacer. Es decir, puedo agregarle resumen, puedo agregarle, cambiarle el número de volumen, etc. Si yo le doy doble clic, me va a llevar a mi lector de PDF y lo va a abrir en una ventana aparte. Es decir, no tenemos la opción de previsualizarlo como en el Mendeley y de hacerlas resaltar, agregar notas, etc. Eso no, nos vincula al lector de Adobe y ahí nos redirige. Pero de todas maneras funciona bastante bien, como les decía. Y esto al momento de hacer, le puedo agregar, por ejemplo, el URL si deseo. Le vamos a colocar para que vean cómo se agrega la información y se guarda automáticamente sin mayor problema. Bastante sencillo, bastante fácil de usar. Esto en nuestro Word se va a reflejar no en nuestra ventana de referencias como lo teníamos acostumbrado con Mendeley, y no se va a generar un documento, una ventanita de esta forma como el Mendeley, sino que Zotero se independizó y me aparece como una pestaña nueva, completamente solita, en todos los menús que nos da Word. Me aparece Zotero y en la parte de la esquina superior me van a aparecer algunas opciones bastante similares a las que nos ofrece Mendeley. Agregar la cita y agregar la bibliografía, que es lo más importante al momento, así como el botón de actualizar. Ok, entonces yo, por ejemplo, aquí tengo información y voy a agregar mi cita. Ok, vamos a salir en el primer momento en el que queramos agregar nuestra primera cita, nos va a llevar esta ventanita para que seleccionemos el estilo de edición, el formato. Entonces, le vamos a ver que está ya resaltado en séptima edición, le voy a dar OK, y voy a poder agregar mi cita. Me va a salir de dos formas. Yo puedo agregar en esta, como en esta ventanita para ya buscar mi cita de frente. A ver, este era Montañés, perdón. O puedo buscarlo de otra manera. Vamos a hacer así primero. Vamos a buscar por autor, por título también lo podemos hacer. Yo lo he buscado por el apellido del autor, me sale este. Y ya me sale una pequeña previsualización de cómo luciría nuestra cita. Ok, le doy Enter y va a salir de esta forma. Una vez más, se sombrea para que sepamos que está vinculado al programa. La segunda opción para agregar la cita es haciéndole clic en la pestañita para que se despliega y voy a vista clásica. Y esto nos va a permitir, cuando ya tengamos muchísimo material, que de repente no nos acordemos el nombre o alguno, bueno, simplemente para que tengamos otra opción adicional de buscar la cita que queramos agregar, nos va a llevar como a una pequeña, como una vista del programa, pero en pequeñita y dentro de Word. Entonces, voy a seleccionar el artículo que quiero citar y le voy a dar a OK. ¿Ok? Entonces me va a salir de esta forma una vez más. Podemos tratar con otro documento, por ejemplo, esta página web del BBVA, para que veamos también cómo funciona con páginas web, y le vamos a dar a el botoncito de Zotero. Ok, lo está guardando y me tiene que salir luego que ya se guardó en la biblioteca, cuando esté ya sombreadito. Ok, entonces de esta forma vamos a ver que ya se sombreó y ya vamos a saber que está en nuestra biblioteca de Zotero. ¿Cómo se guardó esto como entrada de blog? Sí, puede funcionar. Vemos que tenemos una serie de más tipos y clasificaciones para poder nosotros decirle a Zotero qué clase de referencia tiene que hacer. En este caso, podemos dejarlo como entrada de blog o podemos buscarlo como página web.
¿Ok? Va a salir el título, yo no quiero que esté esto de aquí, se lo quito. El autor no es el BBVA, hay un autor aquí, yo lo recuerdo, es este señor de aquí, Lardown. Entonces lo vamos a colocar con ese apellido, ¿ok? Vamos a colocarle de Azumendi en nuestra información. Y el nombre es un poco complicado, Lardown. Ok. Título de la página web, tipo de página web. El título de la página web es, sí, lo podemos dejar como BBVA. Noticias, sí, está bien. El idioma en español, etcétera. ¿Ok? Cuenta con el URL, que en el caso de página web es súper importante contar con ello. Y ya tenemos una segunda referencia. Entonces yo voy a poner acá un ejemplo 2 y voy a buscarle a la cita. Una vez más, recordemos que automáticamente nos sale esta barrita de búsqueda, o puedo darle a vista clásica para que me salga ya toda mi biblioteca. Le doy clic al nombre y al artículo del documento que quiero y me va a salir de esta forma. Como vemos, acá me sale un poco raro el nombre, me sale el apellido, me sale el nombre, entonces yo no quiero que me salga de esta manera, quiero que me salga simplemente el apellido. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a quitar el apellido, el nombre, perdón, y vamos a ver que por aquí me sale el nombre. Recordemos tener cuidado con ello. Vemos que Zotero automáticamente nos da espacios diferenciados para apellido y para nombre. Entonces no caigamos en el error, como se muestra ahorita esto de aquí, sino que trabajemos minuciosamente para que si Mendeley no detectó de manera automática el nombre y el apellido del autor, lo podamos colocar nosotros sin cometer errores. Le vamos a dar a actualizar a esto y ya me va a salir de manera correcta simplemente el apellido del autor. ¿Ok? Yo le voy a dar a insertar o añadir la bibliografía y va a generarse automáticamente la información de mis documentos que he querido guardar. Como vemos, la información está automáticamente. Si yo quiero modificar algo, sabemos que lo podemos hacer aquí en nuestro gestor de referencias de Zotero. ¿Ok? Un poco así es como hemos podido estar trabajando con Paloma. Zotero y con Mendeley el día de hoy. Antes de terminar la clase, yo quería enseñarles también, para no irnos con la información sin complementar, algunas páginas que podemos estar utilizando para ayudarnos a la búsqueda de nuestra información de manera confiable, ¿no? Algunas fuentes confiables que podamos estar trabajando para nuestras citas, para nuestras referencias, en general para trabajar todo el documento. Hay algunos espacios en Internet que nos pueden proveer de fuentes confiables. En ese sentido, podemos trabajar entonces al momento de hacer nuestros antecedentes, de nuestro planteamiento del problema, con información como tesis, que las debemos buscar en páginas especializadas, como los repositorios de las universidades, o los artículos de revistas que tenemos que buscarlos en precisamente estas bibliotecas, estas grandes bibliotecas de revistas como Scopus, ProQuest, etc. En ese sentido, yo he localizado algunas que me parecen importantes de usar. En el tema de tesis, sabemos que muchas universidades cuentan con sus propios repositorios. Es muy seguro visitar estos repositorios y encontrar ahí la información que querramos. Por ejemplo, la Universidad César Vallejo, la Universidad de Lima, San Ignacio de Loyola, cuentan con un montón de tesis publicadas que nos puede servir sobre todo para este tema de los antecedentes. En general, también contamos con, acá en el Perú, contamos con plataformas como Alicia y con Sicket, que van a tener aquí la opción de revisar las fuentes y las últimas tesis agregadas. Las podemos buscar aquí y podemos ir buscando por título, por autor, por materia, etc. Entonces, Alicia es una de las páginas donde mejor información podemos encontrar. En el tema de revistas, yo recomiendo mucho usar ProQuest, por ejemplo. Me parece de los buscadores que más amigables son, y podemos hacer por buscar de manera bastante específica. Nos da la opción de buscar
por título, por autor, y una vez habiendo ya encontrado la información, podemos agregar también filtros como años de búsqueda. Sabemos que a veces nos piden que sea de requerimiento, que no sea de más antiguos de 5 años o 5 años atrás, etcétera. Entonces, todos estos filtros a veces nos piden también fuentes de revistas específicas, lo podemos hacer también trabajando con ProQuest. Finalmente, y el más conocido creo que es Google Scholar o Google Académico, que para mí también funciona bastante bien porque me he topado muchas veces con la situación de que me he matado buscando información en bibliotecas especializadas y a la vez las he podido encontrar más fácilmente en Google. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí violencia PDF o si pongo tesis, me va a arrojar una serie de información que yo voy a poder utilizar y me van a dar mucha información y yo también voy a poder aplicar los filtros que necesito. Por ejemplo, que la información esté solamente desde el año 2016. Entonces yo así voy a poder ir viendo de aplicar. Me salen además esto de citado por, es bastante, nos va a ayudar bastante porque ya vamos a tener no solamente la tesis original, sino otras tesis que se relacionan y que han citado esta información. Entonces, por allí también nos podemos ayudar en hacer una biblioteca más grande de una misma temática. Lo mismo con artículos relacionados. Creo que Paloma, una consulta. Sí, Rosario, te escucho. En las ediciones anteriores, o en la edición anterior de APA, cuando uno usaba por única vez una página web, tenía la opción de, entre paréntesis, colocar la página web y nada más, y ya no ponerle en referencia. No. ¿Sigue o cómo si nosotros usamos alguna referencia de alguna página web, esa referencia tiene que, me refiero a, esa cita tiene que estar colocada con el título de la página, el título del autor, etcétera, el año de la publicación, y si no contamos con el año, la denominación sin fecha, como le hemos estado trabajando, y en la referencia estar completamente referenciado. Así sea una línea que usaste de una página web, tiene que hacerse así. Sí, efectivamente, sí. Ya, listo. Paloma, una consulta. Sí, Alexander, te escucho. El Mendeley, ¿hay alguna forma de trabajar en línea cuando, por ejemplo, trabaja en un equipo de 3 investigadores? ¿Hay alguna forma de sincronización online? Hay una opción en Mendeley que nos permite compartir con otros usuarios la información que estamos trabajando. No estoy segura de si podemos trabajarlo simultáneamente, pero lo que yo sí he podido lograr es compartir la información que yo tengo en mi Mendeley con otra persona. Como te digo, no estoy muy segura de si se pueda trabajar simultáneamente como en un Drive, por ejemplo, pero creo que la opción de compartir ya ayuda bastante. Una vez más... Paloma, disculpa. Cuando tú dices compartir, ¿cómo lo compartes? A eso iba. Voy a compartirles con ustedes el manual que yo tengo de uso de Mendeley ahora en el chat para que puedan visualizar todas esas cositas y aprender un poquito más profundamente el uso de Mendeley, por lo menos, que yo sé que les ayuda bastante. Con eso creo que ya hemos acabado la clase del día de hoy. Les agradezco a todos. ¿Alguna duda para ya finalizar? No, primero agradecerle infinitamente por la paciencia y segundo decirle que por favor quedó de subir una información sobre con algunas estrategias técnicas para lo del parafraseo. Ok, lo voy a apuntar. No se olvide. Y también si, no sé, he entrado a la página, pero no he podido bajar la información sobre el APA 7. ¿A qué se refiere con descargar la información? No, al manual. Si usted lo tuviese, si lo comparte también por el grupo, sería fenomenal. Sí, ok, no hay problema. Yo les comparto entonces el manual del APA 7 con el que yo trabajo y el manual del Mendeley también para que puedan usarlo. Con esto Paloma, disculpa, solamente para saber, el Google Escolar que dijiste que podíamos Google Académico, Google Escolar. Ya, ¿eso solamente es para investigaciones o tesis o todo tipo de trabajo? No. En Google Scholar tú puedes encontrar revistas de cuartil 1, cuartil 2, hay muchísima información, está muy relacionada a la información que puedes encontrar en espacios de revistas
que también se repite en Google Scholar. Entonces, si tú buscas revistas o journals o artículos, también los vas a poder encontrar en Google Scholar. Último dato, Miss. Sí. Disculpa, habla Carlita primero. Ya, gracias. No, tenía una duda respecto al Mendeley. En algunas páginas virtuales, en algunas bibliotecas virtuales o buscando referencias, ya tiene un link, un espacio donde dice citar, y ahí sale ya todo ordenado. Esa información que sale ya ordenada respecto al libro que estamos revisando o la revista, ¿debemos ingresarla al Mendeley? A ver, ¿puedes repetirme la pregunta porque no te he entendido bien el funcionamiento de lo que me estás contando? Ya, cuando buscamos así como has recomendado el ProQuest, por ejemplo, dice, uno abre un libro o un artículo, una revista, etcétera, etcétera, y dice ahí citar. Y cuando uno copia la cita, automáticamente sale todo ordenadito, pues, ¿no? El autor, el año, etcétera. Sí, claro, ya te entendí. ¿Esa información debemos ingresarla al Mendeley? Mira, tienes dos opciones cuando te encuentras con una cita ya prehecha en un documento. Ajá. Como lo mencionábamos la clase pasada, puede que a veces esa cita esté bien hecha y cuente con todos los elementos que hemos trabajado con el APA 7. Puede también que esa cita tenga algún elemento que esté equivocado o que no corresponda al formato de APA 7. En ese caso, cuando tú colocas y te encuentras ya con un documento en internet y lo indexas al Mendeley, vas a ver que te va a salir la opción al lado derecho, como lo hemos visto, y te van a dar toda la información de relleno de los elementos. Ahí tú puedes comprobar que esa información esté correcta, modificarla, etc. Lo mismo si lo descargas al Mendeley sin revisar esto, y en el mismo Mendeley lo puedes ver ya desagregada la información en el panel derecho una vez más, y puedes comprobar que la información esté correcta, pero no hace falta que tú copies y pegues la información al Mendeley de esa cita prefabricada, porque esa información la va a detectar automáticamente el Mendeley solito, y él va a rellenar los elementos, digamos, que corresponden a la referencia automáticamente. Lo que tú tienes que hacer es corroborar que esos elementos y esa información esté correcta. En ese aspecto sí te puedes guiar de la cita prefabricada o ya preestablecida, para ver que eso esté de acuerdo a la información del mismo documento, pero no hace falta que tú copies y pegues la información, eso se detecta automáticamente. Muy bien, gracias. Miss, una última preguntita, ¿hasta cuándo vamos a tener acceso a la plataforma? Porque hoy día mi internet ha estado hecho un caos. Me parece que la información la pueden visitar la página durante un año, no sé si Angie tenga la información más precisa. En todo caso, lo pueden consultar con César en el grupo para que él les diga hasta qué momento tienen acceso a la plataforma para que puedan ver toda la información. También hay una mentoría, ¿no, Paloma? No estoy segura. Esa información, esos datos se los preguntan, César, por favor, a César, o lo hacen la consulta por el chat. Listo, ok. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos por participar en este taller, ha sido bastante ameno. Gracias. Cualquier duda que tengan por el chat, ahí lo estamos conversando. Gracias a todos por participar, hasta luego. Gracias también. Gracias. Chao. Cuídate, muchas bendiciones, gracias. Chao chicos, cuídense.